Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más de inversiones. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Listo. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Paulina. El día de hoy les voy a contar una pequeña historia de finanzas, de trading, para que puedan ustedes más o menos saber pues lo que ha sucedido a nivel de la historia, ¿no? Contarles que hubo el crash de 1907, que fue que Livermore predijo el crash del mercado y vendió en corto, es decir, en short, acciones de ferrocarriles y mineras, ¿no? Entonces, cuando el mercado este de ferrocarriles y mineras se terminó desplomando, Livermore pues ganó $1 millón. Si traemos ese $1 millón al valor presente, es decir, estamos hablando de 1907, es como que al día de hoy tú ganes $28 millones, ¿no? Entonces, un poco para que puedan ver cómo nosotros, los traders, podemos beneficiarnos de estos crash del mercado, ¿no? Obviamente hay que tratar de encontrar estos puntos bastante importantes y nosotros pues nos podemos beneficiar de esto, ¿no? Y así pues tenemos muchas historias más de muchos traders exitosos, pero el día de hoy nada más les voy a comentar Vamos a dedicarnos. esta pequeña Cuando el mercado historia cae, ahí es donde verdaderamente de Livermore, ¿no? Y bueno, el día de hoy pues vamos a revisar nuestros fundamentales, vamos a ver cómo se ha movido el mercado y vamos a ver también las posiciones que habíamos generado, ¿no? Entonces vámonos a investing.com, el calendario económico. Listo, podemos ver que para el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, hoy a las 8 de la noche, tenemos los siguientes fundamentales, ¿no? A la 1:30 de la mañana tuvimos el desempleo en Francia, que fue igual a lo esperado, ¿no? Manteniendo pues la posición técnica del euro. Más adelante, 5 de la mañana, tuvimos la subasta del Tesoro en el 4,49%. También adicional a esto, tuvimos la subasta de la deuda italiana a 10 años, disminuyendo un poco en cuanto a la inflación de 10 años, y a la de 15 años un aumento, ¿no? A la de 3 años también un aumento. Entonces podemos ver que en estas dos que tuvimos este incremento de la tasa, pues el euro generaría una apreciación, en esta una depreciación, y tendríamos unos fundamentales mixtos, ¿no? Aquí también podemos ver que la subasta de la deuda de 10 años generó una apreciación, lo cual le da una posición al alza en el euro, ¿no? Y aquí también tenemos un dato bastante importante, que es el IPC. Tuvimos datos que fueron igual a lo esperado, es decir, el euro como tal va a mantener su tendencia, es decir, no generaría mayor movimiento diferente al que ha venido haciendo, ¿no? Es decir, no nos da una posición que vaya a cambiar la parte técnica como tal. En el dólar tenemos dos tipos de interés hipotecarios, con un ligero incremento, lo cual fortalecería el dólar. Tenemos los índices de compra de MBA, que también son bastante favorables para el dólar. Un índice de mercado hipotecario al alza, que fortalece también al dólar. El índice de refinanciamiento, con un poco a la baja. Para Brasil tenemos el crecimiento de los sectores de servicios, mayor al anterior dato que fue negativo, y mayor también al sector de servicios anuales, ¿no? Tenemos entonces una moneda de Brasil al alza. Y finalmente, pues 8:30 tenemos
este fundamental que era bastante volátil y que iba a determinar pues toda la posición de los activos, ¿no? Aquí pues tenemos el IPC. Vamos, nada más quiero echarle un ojo al oro a ver qué sucedió. En efecto, perfecto. Y en efecto aquí, bueno, pasó algo bastante interesante el día de hoy, ¿no? El dólar se desplomó con mucha fuerza, como les había mencionado, eh, y teníamos el dato del cacao, ¿no? Lamentablemente invertimos, nos fue mal porque era una posición que aún no estaba descontada, ¿no? Pero aquí hay que destacar dos puntos sumamente importantes, ¿no? El primero del IPC subyacente es el que tenemos en un porcentaje y el otro es el que tenemos en número, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a continuación. Entonces tenemos que el IPC subyacente mensual fue igual a lo esperado, ¿no? Entonces, al tener este IPC, es decir, el índice de precios al consumidor que mide la inflación, vamos a ver que la inflación está siendo controlada, ¿no? Aquí, ¿qué es importante que nosotros tomemos en consideración? Es que nosotros como inversionistas pues tenemos ciertos parámetros, llamémoslo así, en los que nosotros pues podemos eh, clasificar a este IPC, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Podemos ver cómo está la inflación, si la inflación está baja, si la inflación está controlada o si estamos viendo tal vez una posible recesión. O ya si tenemos inflación muy alta, pues ya estaríamos hablando de que tenemos una hiperinflación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un IPC, ya el anual y mensual no subyacente. Y aquí tenemos igual a lo esperado, es decir, de un 0,2% que se esperaba terminó siendo del 0,2 y del 2,6 al 2. Si comparamos con el anterior, fue superior el anual, el mensual se mantuvo 2,22, pero al tener en un rango de 2, aquí está el 2,26, de tener un rango de 2 a 5, esto nos quiere decir que tenemos una inflación controlada. Si tenemos un índice de precio al consumidor de 2 a 0, pues tenemos una inflación baja. Y si tenemos un IPC de 5 a 10, pues decimos que tenemos una inflación alta y una posible recesión. Si ya tenemos una inflación por encima de 10 puntos, pues estamos en una hiperinflación. ¿Para qué nos sirve entender esto? Porque la Fed con este dato del IPC, que es muy importante, el que no es subyacente, este es el más importante, va a tomar las decisiones de subir los tipos de interés, de bajar los tipos de interés o mantenerlos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si aquí hubiésemos tenido tal vez un menos de un 2%, el siguiente mes, Estados Unidos bajaba los tipos de interés, pero ahora como fue igual a lo esperado y podemos ver que la inflación está controlada, ya podrían un poco ir pensando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con este dato igual a lo esperado? Se lo tomaría como una fortaleza al dólar. Ya entonces, como se fortaleció el dólar, nosotros pues tuvimos, el día de hoy, tuvimos este desplome del dólar, ¿no? Nosotros habíamos hecho aquí un pequeño análisis, no les había enviado la posición, tenía esta posición en venta, pero les había dicho que lo ideal era esperar el 2544. Ahorita nos va a dar una entrada, habíamos dejado marcado los 2577 y 2544, y este punto es sumamente interesante porque aquí, si llega a 2544, nosotros podemos hacer una entrada súper limpia, ¿no? Es decir, podríamos generar unos buenos profitos a 2624. Pero la bajada del día de hoy de estas dos velas, pues hace referencia netamente al índice del precio al consumidor. Ya. Vamos a ver también el indicador del dólar. Mire, también yo les había dejado marcado estos niveles importantes, los 107,042, 106,32, 105,75, 105,36 y 104,55. Ya vamos a la pregunta. El día de ayer estábamos más o menos en este nivel. Estaba aquí debajo el indicador del dólar. Yo les había dicho que tiene este nivel superior. Perdón, estábamos, perdón, más arriba, no ahí.
Estamos acá. Estamos aquí, en esta vela bajista, ¿ya? Les había dicho que este soporte era bastante importante, pero que sí lo va a romper y va a llegar a este nivel bastante importante. Ahora podemos ver que tenemos este nivel superior, pero hoy pasó algo interesante. El dólar superó el nivel 106 y se va al nivel 107, que lo habíamos mencionado que iba a llegar a este nivel. Y aquí sí vamos a tener ya una fuerte corrección del dólar. Con todo Donald Trump, el dólar se va a ir para abajo. Y esto, ¿qué es lo interesante? Que aquí Bitcoin, cuando llegue a este nivel, wow, vamos a tener un Bitcoin de 120.000, 140.000. Entonces, prepárense en que lo que queda en el resto del año está súper, súper interesante, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el dólar acaba de superar su punto máximo. Entonces parece que en esta noche va a estar bastante lateral, en este soporte va a estar jugueteando y el día de mañana podría apreciarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el oro podría seguirse desplomando hasta mañana, hasta el precio de 2.524. Se desploma y aquí vamos a tener una entrada sumamente buena ya para la siguiente semana. Vamos a tener un espectacular ingreso para el oro. Es decir, nos va a tocar unas operaciones bastante, bastante interesantes. Si en el oro insertamos un poco el RSI, vamos a ver que ya tenemos muy probablemente una divergencia en el corto plazo. Bueno, todavía no hay divergencia en H1, tal vez en M30. Sí, en M30 ya empezamos a ver las divergencias. Tenemos una pregunta, perdón, ya les voy a contestar. Miren, el precio está a la baja desde 2.577 y aquí el precio está ya lateral. Aún falta que se consolide esta divergencia para la compra, pero muy probablemente el oro ya va a generar una apreciación. Elina nos pregunta, profe, ¿qué pasaría con los subsidios del desempleo con el resultado del IPC de hoy? Perfecto, ahora pregunto, justo eso estamos viendo. Nos preguntas, perdón, los subsidios del desempleo. Ya, sí, sí, ya vamos, me parece que están más abajo. Déjame ver si están, me parece que estaban en la tarde los subsidios del desempleo. Tenemos tasa de desempleo. No, el día de hoy no tenemos subsidios de desempleo. No. Bueno, y que respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con el IPC de hoy? Pues ya estamos viendo, ¿no? Esto hizo que el dólar genere una gran apreciación. ¿Por qué? Porque la inflación, pues, netamente está siendo controlada. Eso, pues, le da un buen repunte al dólar, ¿no? Obviamente ya está llegando a precios máximos y obviamente va a tener que corregir, pero aún le queda terreno. ¿Y qué pasaría con los subsidios de desempleo? Pues obviamente estos subsidios muy probablemente disminuirían. ¿Por qué? Porque si hablamos que la economía está yendo bien, la inflación está siendo controlada, deberíamos tener más empleo. Entonces tendríamos menos subsidios de desempleo, que sería algo favorable de igual forma para el dólar. ¿Ya? Entonces, volviendo acá al indicador del dólar, tenemos esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva de lateralización del dólar que el día de mañana llegue a su precio más alto y aquí finalmente pues termine ya por generar netamente una posición a la baja. Que también podemos ver que el día de hoy pues tuvimos un volumen al alza, el cual le permitió también llegar a una posición más alta, pero podemos ver que este punto máximo ya ha sido tomado, es decir, muy probablemente el día de mañana nos dé igual forma así nada más un mechazo y ya empiece la corrección. Es decir, si entramos en el mechazo, tendremos aquí una entrada súper, súper buena. ¿Ya? Entonces, estimados inversionistas, la perspectiva del día de mañana es que el dólar se aprecie, las materias primas se deprecien un poco más. Tal vez no dure todo el mercado americano, pero sí por lo menos el inicio, ¿no? David nos pregunta, tengo una compra en el USDJP, ¿en dónde puedo cerrar mi operación? A ver, podrías primero ver este indicador del dólar, esperar que el dólar se sitúe en los 107.42, apenas esté ya a punto de topar, podrías tomar ganancias.
Ahora vamos a ver esta divisa, aprovechando que ahorita estamos analizando el dólar para poder tener una perspectiva mucho más específica de dónde se encuentra la divisa del dólar frente al yen. Tenemos dólar frente al yen, ¿no? Ahorita tenemos una apreciación bastante buena. Me gustaría verle en el semanal, a ver si tal vez nos da una estrella de la mañana. Y sí, en efecto, aquí tienes una entrada súper buena. Si has hecho en compra, está muy buena esta compra que has hecho, porque aquí inclusive podríamos ingresar y acompañarte a la compra, porque aquí tenemos una estructura muy hermosa. Primero, tenemos una vela Morobosu alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia al alza de este activo va a continuar hasta los 160.670. Punto número uno. Punto número dos, tenemos una vela martillo que le da pues una probabilidad muy fuerte de la posición del alza. Punto número tres, tenemos una vela martillo más una vela alcista que genera aún un porcentaje más alto de que siga apreciándose el activo. Además de eso, aquí también tenemos una vela envolvente alcista que ya generó un cambio de la tendencia a la baja, es decir, toda esta tendencia a la baja ya fuera revertida con este volumen, incluso aquí bastante alto, al alza. ¿Hasta dónde yo te recomendaría que tú mantengas la posición? Y me gustaría también que nosotros ingresemos al dólar frente al yen. Sería en primera instancia los 157.281. Después podría dirigirse a los 158.311. Creo que como máximo, que no creo ya que llegue el día de mañana este precio, 167.15, pero sí podrías tú extender tu take profit a los 157.281. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos viendo en el gráfico semanal, pero podemos ver que aún esta suba es bastante buena, porque aquí podemos ver que esta, este, esta figura técnica de aquí, de esta vela martillo, de esta vela envolvente, de esta vela Aramis, estas tres figuras que tenemos aquí le impulsaron muy fuerte el alza. ¿Qué es lo interesante de esta estructura? Que rompió esta resistencia anterior, pero la rompió con mucha facilidad. Ahorita en el precio que se encuentra a 155, realmente tenemos esta estructura débil que ya fue rota y nos queda nada más esta estructura un poco más fuerte. Si rompe esta estructura, considero que se puede ir a los 158 con facilidad. Entonces, a mí sí me gustaría ingresar aquí a la compra, porque sí tengo un volumen al alza y podría poner lo ideal sería poner el stop loss de aquí en 151.025. Obviamente, como ya se ha apreciado, podría rebotar a esta base. Entonces, nuestro stop loss podría ir debajo de las dos anteriores velas. ¿Para qué? Para generar una apreciación mucho más importante. Vamos a ver finalmente los indicadores, a ver si tal vez puede ser que esta presión en este momento sería de bajo riesgo. Aquí el RSI ya la pone un poco más compleja porque tenemos una divergencia. Podemos ver que el dólar se está apreciando con mucha fuerza y el RSI ya está generando una posición a la baja. Pero podemos ver aquí que tenemos unos 3 puntos. Este sería el cuarto punto. Yo creo que podría subir hasta 158 como un quinto nivel de divergencia y de ahí sí terminarse desplomando con fuerza. Como les digo, tenemos ya la última subida del dólar. Esta sí es la última subida del dólar. Ahora ya nos deja un panorama mucho más claro. Ha superado su soporte 106. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar que el dólar mañana se aprecie a 107. Antes, yo creo que ni capaz que ni topa este precio, solo llega a 106.740 y bajaría. Entonces, aquí sí me gustaría hacer una compra, pero debemos estar vigilando, ¿ya? Si pueden, y ustedes estar más cerca de la posición, pues tratemos de mantener la posición. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar a una compra, también vamos a insertar el estocástico, que también nos puede dar un poco más de exactitud para cuando ya salir de esta operación. Y en efecto, mira.
Aquí el estocástico aún recién está ingresando al nivel de sobrecompra. Ya podemos ver que el nivel de sobrecompra está ya en el nivel 80, pero estocástico aún no se ha cruzado. Podemos mantener la compra hasta que estocástico se cruce. El momento que estocástico se cruce, ahí nuestra posición ya se mueve, se vuelve, perdón, un poco más arriesgada. ¿Ya? Entonces, vamos a generar una posición y ahí tú también pues vas a poder ver más o menos el take profit que pongamos, pues estimado David. Como te menciono, vamos a poner, podríamos poner el primer take profit en 157.28, el segundo en 158.31.1 y el take profit más alto que se podría dar mañana dependiendo de los fundamentales que tengamos mañana. Vamos a ver qué tenemos para mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Mañana jueves. Tenemos un discurso de Google, tenemos un IPP, tenemos el IPC, índice de precio del productor subyacente, que podría ser alto, ¿no? Aquí también esto va a fortalecer o a disminuir. Ah, aquí está lo que nos preguntaba su compañera, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Podemos ver que tenemos una perspectiva de que aumenten estas peticiones de subsidio por desempleo. Si aquí aumenta, no es igual a lo esperado, el dólar se debilitaría, es decir, 8.5. Este dato va a pasar, va a ser muy importante, ¿no? Si estas peticiones de subsidio por desempleo disminuyen, si disminuyen, en cambio aquí el dólar se apreciaría. Pero aquí lo que nos dice la previsión es que aumentaría. Yo creo que no nos va aquí a dar 2.24 porque ahorita está bastante bien la economía de Estados Unidos desde que ganó Donald Trump. Entonces, yo estimaría aquí que sea un 2.23 o igual a lo esperado, que igual el dólar se va a fortalecer. Si es que tal vez tenemos un dato superior a 2.24, ahí sí el dólar ya tiene el fundamental para corregir y se fue para abajo. Pero por lo menos yo creo que hasta las 8.30 podríamos cerrar nuestra posición. Obviamente, dependiendo de qué dato tengamos aquí, podríamos inclusive ajustar en ganancias el stop loss y dejarle que corra aún más, ¿no? Podemos ver que el índice del precio del productor ya está aquí en una perspectiva mucho más, más amplia, ¿no? Es decir, casi tenemos una diferencia de 5 puntos. Entonces, esto puede que para nosotros nos genere pues un movimiento contrario, ¿no? Pero aquí explicarles un poquito del IPP anual y el IPP mensual. Obviamente el mensual es más importante porque es el que lo estamos manejando actualmente, ¿no? Es decir, antes fue del cero, ahora tenemos una perspectiva del 0.2%, ¿no? Pero bueno, aquí el índice de precios al productor, pues este indicador de lo importante es saber nosotros qué vemos o qué analizamos con este, ¿no? Entonces, aquí pues lo que nosotros vemos es que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, aquí es importante, es más o menos igual que el índice del precio del IPC, pero la diferencia es que el uno va enfocado al consumidor y el IPP pues va enfocado al productor, ¿ya? Entonces aquí algo importante es que este índice de precio del productor pues tiene tres categorías, ¿no? Dentro de las unas tenemos las materias primas y productos semielaborados. Es decir, este IPP afecta muchísimo al cacao, al maíz que tenemos nuestra posición. Entonces, aquí, si tenemos un IPP bajo, se va a las nubes las materias primas. Si tenemos un IPP alto, pues corregiría, ¿no? Entonces es sumamente importante. Como vemos que vamos a tener un IPP alto, pues obviamente vamos a tener muy probablemente un movimiento diferente, ¿no? Y el otro es pues también, el uno les había dicho que eran las materias primas, la otra es el capital, donde van las maquinarias, y el otro es el consumo, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Se lo puede interpretar de la misma forma que el IPC, pero como les digo, índice de precio del productor y el otro es el consumidor. ¿Cómo interpretamos esto? Pues de igual forma, ¿no? Indica que si aumenta la inflación,
va a aumentar el IPP. Entonces, indica inflación y aumento en los costos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un IPP alto, vas a tener que vender un maíz, un cacao más alto. Tenemos una pregunta. ¿Qué materias primas, profe? ¿Las agrícolas? Claro, las agrícolas. Más las agrícolas porque a veces son procesadas, ¿no? Digamos, a veces el cacao tiene que ser secado y expandido. De igual forma, el maíz tiene que pasar por un tema de secado y de limpieza porque tiene como una, se me fue el nombre, pero tiene como una, como un sucio que, no me acuerdo, pero es como una cosa blanca, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue esta, ¿alguien sabe tal vez? Alguien que haya estado en una finca o en el campo. Pero el maíz tiene una, cuando le cosechan se le queda como una cosa blanca, ¿no? Transparente que realmente la tusa es. Muchas gracias, Ángel. O sea, no la tusa es donde está el maíz. Ya cuando el maíz está sacado, ya para poner en los costales, antes, no, después de la tusa, el maíz cuando ya sale, tienen que limpiarlo. Entonces también pasa por este proceso de un proceso de limpieza, ¿no? Donde ahí tienes un poco de materia prima y eso ya pasa, eso, la pelusa, gracias David, esa sí es la pelusa. Entonces esta pelusa que genera el maíz, pues te indica este aumento de costo de producción, porque obviamente no es que ya saques la materia prima y la vendes, sino ahí tienes un poco de producción, aunque sea para que el grano ya sufra una modificación, aunque no le pongas aceite, nada, no es un producto terminado, pero ya sufre un cambio ligero, ¿no? Entonces esto ya te infla los costos de producción. Entonces, de igual forma, ¿no? Si tendríamos aquí un IPP, vamos a cerrar esto, vamos a borrar esto. Si tenemos un IPP de igual forma, del 0 al 2, aquí tengo el 2, lo voy a usar, quiere decir que aquí tenemos una baja inflación. ¿Ya? Vamos a poner que es una baja y la I de inflación. ¿Ya? Tenemos una baja inflación. Ahora, si de igual forma tenemos aquí del 2 al 5%, del 2 al 5%, podemos decir que está siendo controlado, es decir, está siendo neutra. Y de igual forma, si tenemos del 5 a 10, pues ya está por encima. Entonces, ¿qué es importante? Si aquí nosotros tenemos un 3%, obviamente el cacao y el maíz se van a las nubes. Como pueden ver, la previsión aquí es a la alza. Entonces, si aquí tengo un 2,9%, mi cacao y mi maíz van a irse más arriba. Si es un 3%, se fueron a máximos históricos. Pero si es del 2,8 igual al anterior, podríamos ya ver correcciones. Entonces, este dato es sumamente importante del IPP, ¿no? Bueno, el de acá abajo, perdón, el de acá abajo. Entonces, aquí ya podemos ver que de igual forma tenemos un incremento, pero casi del doble. Entonces, imagínense, si sale 2,3, muy probablemente, como es igual a lo esperado, pues corrección de las materias primas. Pero si tengo un 2,8%, el maíz y el cacao sería al alza, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana vamos a ver y en la noche, pues podríamos. Ah, perdón, mañana ya nos vamos. Ah, no sé, mañana es jueves. Entonces, podríamos revisar este dato, ¿no? Es decir, vamos a ver qué sucedió con el IPP y vamos a revisar cómo nos fue a las materias primas y cómo lo toma el mercado, ¿no? Entonces, eso básicamente, pues, estimados inversionistas, espero hayan aprendido más. Cada vez como vamos avanzando, puedo irles un poco más profundizando del tema, ¿no? Entonces, el IPP es esta inflación que tenemos y pues marcaría este aumento de costos, ¿no? Es decir, si tú tienes aquí niveles de 5%, créeme que las materias primas a la nube. Obviamente, aquí hay algo importante. Puede que tú en algún, alguna vez tengas un 5% y dices, no, pero es que el profe dijo que esto va a aumentar y se va a la nube. Debes saber que, por ejemplo, el contexto macroeconómico. ¿Qué quiere decir el contexto macroeconómico? Que si tú estás viendo que la siguiente semana o en esa semana van a subir los tipos de interés, tú obviamente lo que vas a hacer es ya tener una perspectiva contraria. ¿Qué quiere decir contraria? Que si tengo un 5% y es inflación, obviamente ya no se va a apreciar. ¿Por qué? Porque puede que el siguiente día con este dato tan alto, van a subir los tipos de interés. Entonces, ¿qué va a pasar? Las materias primas se van para abajo, ¿ya?
Entonces, ese contexto macroeconómico es el que hay que tener en este momento en consideración. Como ahorita estamos lejos, o sea, recién creo que hace 2 semanas fue el tema de las tasas de interés, de la anterior semana, ya no tenemos ese contexto macroeconómico. Entonces, podríamos tomarlo de esta manera. Por eso es que es un poquito complejo el trading. Es decir, es sencillo en que aplastas un botón, ganas o pierdes. Sencillo, porque es un clic. Pero todo el análisis que hay detrás, es decir, es esto del contexto macroeconómico. Si tú logras en algún momento ya de tu experiencia profesional, logras identificar estos factores, créeme que siempre te va a ir bien. Entonces, por eso es que a veces cuando uno tal vez está cansado, no está en los cinco sentidos, o emocionalmente no está bien y descuida este dato macroeconómico, es que podemos generar operaciones en pérdida. Pero conforme tú vas invirtiendo, esto ya se te va haciendo más normal. Es decir, ah, no, ya ves que tienes tipos de interés, entonces ya haces compras, ventas, y a veces es un poco difícil de explicarlo, ¿no? Pero creo que ahorita sí les pude explicar de la manera más correcta. Entonces, no sé, ahí escríbame al chat si es que está claro este tema del contexto macroeconómico o tal vez desean que les explico un poquito más. Dice, entonces la correlación entre IPP y materias primas agrícolas es positivos. Perfecto, Francisco, entendiste muy bien. Esta corrección es positiva, pero te digo, obviamente toma en consideración el contexto macroeconómico, porque si digamos que el día lunes tuviéramos tipos de interés y aquí, y aquí tenemos positivo, ya no te va a ser, ya no va a ser, no vas a tener esta correlación. Entonces ahí va a ser contraria. Ya no va a tener correlación, sino va a ser inversa la proporción. No entendí. ¿No entendí? ¿No entendiste, Ana? ¿O sí entendiste? ¿Qué parte no entendiste, Ana? No entendí nada. A ver, bueno, voy a explicarles de nuevo para que puedan entender, ¿ya? Pero mejor que me digas para que si todos volvamos a entender. Algo sencillo para que entiendan es que nosotros no siempre podemos decir que si aquí sale positivo, como trader, si aquí sale un valor positivo, el dólar se va a apreciar. O sea, no puedes tener como esa regla grabada en tu mente porque eso sería algo con muy poco análisis, ¿ya? O sea, podrías tener la noción de que si aquí es positivo, el dólar se mantiene positivo, sí, pero exacto, no siempre. Entonces, ¿qué pasa? Puede que aquí tengas un dato positivo, pero como te digo, digamos que mañana tengamos tipos de interés. Si tú tienes aquí un 5% y mañana tienes digamos que el sábado, ya, para que sean seguidos, digamos que el viernes tengamos, el sábado tengamos tipos de interés y mañana tienes un 5%. Aquí no se va a apreciar el dólar. ¿Por qué? Porque el viernes ya te van a bajar los tipos de interés. Entonces el mercado ya sabe esto que va a pasar y saben que la Fed va a tomar esta decisión de bajar de subir, perdón, los tipos de interés. Entonces, como saben que hay esa decisión de política monetaria, te va a afectar a tu inversión. ¿Ya? Entonces, a lo que voy para que entiendas y más fácil es que si tienes una noticia, pero tienes otra noticia que puede ser más fuerte, debes tener esa visión de ver la noticia que está más adelante. ¿Ya? No sé si les quedó un poco más claro o les confundí más para hacerles como un ejemplo práctico. Listo, Giovanni, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver mañana. Ya no estamos en mañana. Entonces, por ejemplo, dice Franklin, profe, por la mañana noticia fundamental de 8:30 se apreció el dólar, no entiendo por qué también se apreció Bitcoin. A ver, es buena, ¿no? Obviamente en Bitcoin tú tienes, ya te voy a explicar por qué. ¿Verdad? Bitcoin es súper bacán porque tiene unos fundamentales brutales. No les he podido dar todo porque antes no me participaban en clases, entonces yo no les profundizaba los temas porque me imagino por los temas de luz, ¿no? Pero creo que están más preguntones, les voy a dar casi todos los fundamentales. Entonces, verá.
el dólar siempre va a estar contra Bitcoin, ¿no? O Bitcoin frente al dólar. Entonces, obviamente, si una moneda se aprecia, la otra se va a depreciar. Pero obviamente tenemos estos escenarios que si decimos, obviamente, el dólar y Bitcoin no tienen correlación, pero aquí dirás, no, sí tienen correlación, pero no es eso, sino que pasa, pasa que esta divisa estaba fuerte y Bitcoin también estaba fuerte, pero tú debes entender por qué Bitcoin estaba fuerte. Por eso yo les sé decir, si ustedes van a invertir en dos divisas, debemos ver qué divisa es la que está más fuerte. Entonces, aquí debes saber un poco de los fundamentales de Bitcoin, ¿no? Entonces, déjame ver si tengo la foto para enviarles al grupo nada más. Yo tenía aquí el fundamental. Dame solo un segundito. Dame solo un segundito porque yo... Déjame ver si le tomé la foto y si no ya les cuento. Pu, 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 pu. Bueno, tenemos varios factores, ¿no? Voy a empezar por el primero, pero aquí está, perfecto. Ya, tenemos dos escenarios, ¿no? Les voy a mandar esta foto. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Les voy a enviar este dato. Dame un segundito, les mando esta foto. A ver, listo. Y les acabo de mandar esta foto. Listo, entonces verán, ahorita les acabo de enviar esta foto y les voy a enviar, bueno, el otro no les envío porque es especulación, entonces no es muy bueno que les mande, pero les voy a leer, ¿ya? Les voy a leer este dato súper bacano. Ya les había mencionado en la anterior sesión, pero esa era una perspectiva mía de acuerdo a lo que vimos de Donald Trump. Pero ahora podemos ver que grandes inversionistas ya saben que está pasando esto y con esto realmente pues Bitcoin se va a ir definitivamente a la luna, ¿no? Por ahí se me acaba de perder. Bueno, un segundo. Ya, ok. Entonces, a ver, la foto que les acabo de enviar es una, voy a abrirla aquí. La foto que les acabo de enviar es aquí de Dogecoin, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos ver que una empresa grande, un monstruo de la industria, que es el productor de autos Ford, podemos ver que tiene un market capital de 44,63 billones, ¿correcto? Es una empresa que está dedicada a generar un producto con mano de obra de personas y de un activo, de un bien que es de uso frecuente, que son los autos, tiene un market capital de 44,73 millones. Podemos ver que el market capital de esta Dogecoin, que nada más es una moneda, bueno, no es meme, no sé si te hace meme, pero bueno, esta Litecoin tiene de igual forma un mark capital igual que Ford. O sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué quiere decir, perdón, esto? Que el mismo dinero que se está moviendo en esta divisa es el mismo dinero que está moviendo una acción que le ha llevado años. Tú sabes que Ford lleva más de 50 años en el mercado y Dogecoin pues nada más lleva unos 5 o 8 años, me parece, en el mercado. Entonces, este gran ingreso aquí a las criptomonedas fortalece también a Bitcoin. Ese es un dato. ¿Por qué? Porque obviamente Bitcoin sube, las Bitcoin bajan, las Bitcoin se aprecian y luego Bitcoin otra vez se aprecia, ¿no? Entonces es como un efecto dominó. Si las Litecoin se desangran, Bitcoin retrocede, si se siguen desangrando, Bitcoin retrocede y las Litecoin retroceden. Entonces es como un activo de refugio. Todas las Litecoins pues le siguen a Bitcoin, que es como su activo de refugio netamente.
Este es el primer fundamental. Así como te estoy indicando, como les estoy indicando, este mark capital de una criptomoneda que es pequeña, esta creo que está en el puesto 17, me parece, o está dentro de las 20 mejores criptomonedas, tuvo este mark capital y te da una idea mucho más grande de el nivel de la fuerza que está teniendo. ¿Por qué? Porque pequeños retails como tú o yo que compran 100, $200 de estas criptomonedas, aportan a esta gran capitalización de mercado. Entonces, obviamente, somos millones de personas en el mundo y que compren $100. Si estamos hablando de 100.000, pongámosle de 10 millones de personas que compren por 100, pues ya estamos hablando de un billón. Entonces, esta fortaleza es la que tú estás viendo reflejada aquí, que obviamente esas personas tal vez no compran, obviamente porque las criptomonedas ahorita estamos en este boom, ¿no? Como cuando antes fue la tecnología y todo eso. Entonces, este es el primer fundamental de por qué las criptomonedas, el Bitcoin netamente se apreció. Ahora vamos a ver el otro fundamental de por qué Bitcoin se apreció y está ya ahorita en los 90. Llegó a los 90.300. Wow, qué bacán. Y ahora vamos a ver el segundo fundamental que les había mencionado, pero ahora, por ejemplo, un inversionista que es muy, 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 muy reconocido, este man, pues menciona que vamos a ver un Bitcoin aproximadamente nuevo en 9 meses con una posibilidad de llegar a $170.000, ¿no? Y como se había mencionado y en algún video, ya lo voy a buscar, hayamos hecho un análisis profundo de que Bitcoin puede llegar a los 140.000, ¿no? Ahora, pues la predicción es de que llegue a 170.000, podría ser pues bastante favorable. Entonces, es un escenario muy posible. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual Bitcoin se va a volver muy loco, o sea, muy fuerte. O sea, el bull run va a estar en su máxima expresión que tú ni siquiera te vas a imaginar que eso pudo haber pasado y vas a decir, rayos, ¿por qué no compré aunque sea $100 de Bitcoin? Porque pensaste que 90.000 era caro. Pero cuando Bitcoin valga 1 millón, vas a decir, miércoles, ¿por qué no compré cuando valía $100.000? Que está relativa a Entonces, ¿por qué creen? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué suceso creen ustedes que pasaría para que Bitcoin llegue a costar tanto? Yo ya les he mencionado, pero no sé si alguien se acuerda o puede decir algún dato de por qué, o qué escenario sería el que podría hacer que Bitcoin valga tanto. ¿Alguien tal vez alguna idea? ¿Qué le da valor a un activo? Ya, sí, la regulación, a veces vemos que están en juicios, por eso es que se aprecia, se deprecia. Entonces, la regulación sí, en efecto, es un dato que fortalece, ¿no? Vémoslo como una empresa. Digamos que tú tienes una empresa de ropa, vendes solo amigos por internet, entonces no vendes tanto. El rato que tú vas al RCI, das facturas, tus ventas suben. El rato que tú vas al registro mercantil, es decir, a la superintendencia de compañías, vendes más, porque la gente te tiene más confianza. Francisco nos dice algo geopolítico del bloque contra USA. Sí, por ahí va la cosa, es un tema un poco político. Perfecto. Entonces, Fabio, perfecto. La globalización también. La globalización es un tema muy importante porque si todos adoptan una criptomoneda, es decir, que te digan en toda América puedes comprar y vender Bitcoin, ¿ve? Se fue para la luna. Entonces Fabio acertó, dijo reservas de Bitcoin en Estados Unidos. Este es el que nos va a disparar a Bitcoin a los 400.000 y después al $1.000.000. Dice, profe, ¿usted cree que la corrección sea fuerte o seguirá subiendo sin intención de bajar? Verás, no sé con exactitud cómo Bitcoin se comporta al final del año. Ya lo vamos a ver ahorita, sí tenemos todavía un tiempo. Vamos a verle y de acuerdo al histórico podríamos más o menos predecir cuándo hace la corrección Bitcoin. Dice, ya hay países en Latinoamérica. Sí, Guatemala quiere, más o menos como Salvador, adoptar este dato de Bitcoin. Entonces, volviendo al tema importante y fundamental de por qué Bitcoin se aprecia, porque ya cada vez más personas que están cerca de Donald Trump están viendo la forma técnica, legal, de hacer que Estados Unidos declara Bitcoin como activo de reserva y esto sí va a ser fenomenal. ¿Por qué?
porque ya no va a ser el oro, sino va a ser Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú quieres vender Bitcoin en 200.000, Estados Unidos te compra. ¿Quieres vender Bitcoin en 400.000? Estados Unidos te compra. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas a Estados Unidos vas a decir, tú puedes comprar o vender con Bitcoin. Entonces, vas a poder irte a El Salvador, en Estados Unidos. Si tú no tienes Bitcoin y vas, imagínate que tú puedes pagarte un avión de Ecuador a Estados Unidos en Bitcoin y te cueste 400 satoshis. Ahorita un Satoshi todavía no es ni un dólar, un Satoshi ahorita es como 10 centavos, entonces por eso es que Bitcoin está barato y más o menos la perspectiva a largo plazo es que un Satoshi valga un dólar. Entonces luego te va a costar, digamos, 400 Satoshis un viaje, ¿ya? Y si no compraste Bitcoin y ya vale ahorita Bitcoin $1.000.000, ya te vas a quedar como que por afuera. Yo creo que sí, la corrección va a ser fuerte contestando a Maximiliano porque es un activo muy volátil. Es decir, cuando vean que Bitcoin baje a 87, la gente se asusta y 83,78. ¿Por qué? Porque tiene un poco este pánico. Pero de igual forma, si retrocede con fuerza, la suba va a ser mucho más grande con estos fundamentales de que haya de por medio, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito Bitcoin en el largo plazo, a ver cómo ha ido cerrando los años para poder determinar cómo se comporta a final del año. Entonces, por ejemplo, aquí miren en la parte inferior tenemos octubre de 2023, diciembre de 2023. Entonces, vamos a ver. Más o menos podemos ver que noviembre es un mes súper alcista de Bitcoin, miren, hasta el 12 de noviembre, miren, hasta mediados del mes es alcista. Aquí podemos ver que ya más o menos... eh, hasta del 12 al 24, perdón, de aquí, del 10, exactamente, sí, aquí, del 10 al 24 está bastante lateral, ¿no? Es decir, más o menos de ahorita a final de mes tenemos un movimiento lateral. Vamos a ver que aquí ya, a inicios de, perdón, aquí vamos a ver que a finales del 2023, más o menos 24, 25, miren, 31 de diciembre. Bitcoin termina con una tendencia alcista. Bitcoin al 31 de diciembre de 2023 cerró en $45.000. ¿Qué te quiere decir esto? Que el 31 de diciembre puede cerrar en una de su posición más alta. Vamos a minimizar esto para ver antes cómo ha ido cerrando. Vimos 2023, ahora vamos a ver diciembre del 2023. Mira, diciembre del 2023 también te cierra en una posición alcista respecto al precio anterior. Obviamente esto de acá ya no ves, solo mira la parte izquierda. Entonces, si tú comparas el 2022, mira aquí está junio del 2022, y si te vas ya a diciembre, exactamente el 25, por aquí, 11, aquí, 18, 25. Vamos a ver que aquí el 25 de diciembre Bitcoin también cerró con una posición fuerte. Aquí podemos ver que este año 2023 estuvo un poco lateral, ¿no? Con lateral no tuvo mucha apreciación, pero sí cierra fuerte a comparación de noviembre y octubre, ¿no? Mira, 30 de octubre cerró en 15.900, un poco más abajo, 15.193, pero ya en diciembre ya te cierra en esta vela. Estamos hablando de 17.000. Entonces, mira, de 15 a 17, te cerró con $2.000 más. Vamos a ver ahora 2021, a ver si nos da. Si tenemos 2021. Aquí estamos diciembre 2021. Aquí tenemos el 12. Aquí en el 2021 sí podemos ver que cerró bajo, ¿no? Podemos ver que aquí el 19 de diciembre 26. Mira aquí más o menos el 31 cerró en un precio de 46.000 el 19. Más o menos por aquí. Ay, nos quedamos estando de mensual. Pero más o menos por aquí, 2021, diciembre 26, por aquí no. Más o menos en estas velas es de la última semana y podemos ver que
tuvo de 45.000 y te pudo haber dado el precio máximo los 51.000. Entonces podemos ver que el último mes sí te cierra con precios altos, ¿no? Tal vez el 2021 sí tuvo una, o sea, si ves desde el inicio del mes del año, perdón, 2021, podemos ver que ahí sí, podemos ver que tenías precios de 32.000 y te cerró igual en precios superiores al inicio del año. Entonces, si comparamos el inicio del año con esto, Bitcoin te podría estar cerrando en precios superiores porque estadísticamente se ha cerrado en precios más altos de eso, de los precios, ¿no? Entonces yo considero que Bitcoin va a llegar a los 100.000. O sea, mi perspectiva es que Bitcoin en diciembre llega a los 100.000. Feliz Navidad, feliz 13º, y de ahí hace una buena corrección. Es decir, enero, febrero. Enero va a empezar a la baja por 85, 83 y obviamente te va a empezar para que, es decir, enero es bajo, pero de ahí vas a ver que de 80.000, nuevamente Bitcoin al fin del año va a valer unos 140.000 o inclusive los 200.000 o 400.000. Pero ahorita más o menos la mayoría de expertos apuntan a más de 100.000 que llegue Bitcoin. Yo considero que podría topar los 100.000 y ahí tener una corrección. Y tal vez después de la corrección fuerte podríamos tener Bitcoin superar a los 100. ¿Por qué? Porque los $100.000 es un precio bastante psicológico, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Claro, después de eso va nuevamente a generar, o sea, Bitcoin más o menos para que entiendan es bastante, es complejo, pero a la vez es sencillo porque Bitcoin se mueve mucho con figuras de continuidad, es decir, te hace estos banderines, estos triángulos a la baja y se aprecia. Te hace nuevamente estos triángulos a la baja y se aprecia. A veces sí te corrige ya con mucha fuerza y genera la apreciación, pero siempre está haciendo estos triángulos alcistas, ¿no? Entonces más o menos hace referencia a los movimientos que tiene aquí. Entonces, siempre Bitcoin te hace estos movimientos. Banderín alcista y se va. Banderín, pero un poco ya más paralelo y se aprecia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De igual forma te va a hacer nada más una especie de banderín y se va a apreciar. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, estimados inversionistas, ahorita pues estamos en el retroceso de Bitcoin después de los 92. Mañana el dólar se va a apreciar, pero como hemos visto, esto no le ha afectado a Bitcoin. Si ustedes ven, Bitcoin aquí está muy fuerte en el nivel 70 del RSI y aún no nos da muchas señales de venta, ¿no? Entonces, como les dije, siempre es preferible hacer compra aquí en esta criptomoneda. Recapitulando las posiciones de la mañana, ganamos en el euro dólar, perdimos en dos posiciones que no recuerdo, pusimos stop loss bastante cercanos porque era hasta la noche, pero la volatilidad estuvo extrema, ¿no? En el cacao fue la otra posición. Nos dice, las altcoins comenzarían a subir después de eso, pero ¿en qué momento sería el momento más adecuado para salir de las altcoins? A ver, esa sí es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo salir de las altcoins? Más o menos tú debes darte cuenta los históricos de las apreciaciones, ¿no? Digamos, Ethereum. Ethereum de 300 se fue a 1000, de 1000 se fue a 1500, de 2000 está en 3000 y ahorita creo que está en 4300 lo máximo. Entonces, si tú ves que una Litecoin te hace un por dos, un por tres y después te retrocede el 50%, tienes que ver ese histórico de la moneda. Si tú ves que, por ejemplo, ahorita Pepe te está dando 50% en un día, imagínate, es brutal. Y mantiene esa tendencia, va a estar 50% cada día. Pero va a llegar un momento en que ya las personas digan, no, ya saqué mi tajada, ya hizo un por 200 y me voy. Entonces, más o menos lo que tienes que ver es la apreciación de ese activo. Entonces, por ejemplo, Bitcoin, una vez cuando hicimos el análisis, vemos que siempre al final del año termina al doble o al triple. Entonces, cuando llega, digamos que tú compraste Bitcoin y ya llegó al triple, ahí debes vender, porque obviamente si llegó a vender el triple, luego va a bajar a la mitad y luego otra vez al triple, pero igual va a mantener esa tendencia alcista. Entonces, las Bitcoins
te pueden hacer un por 10 y un por 100. Entonces, si una cripto ya te dio un por 10, ya deberías empezar a ver, porque obviamente cada Litecoin es diferente y tiene un movimiento diferente y salir. Y el otro punto que les había explicado es el que vimos aquí. Este tema de la capitalización de mercado es un dato de como el doctor te mide los signos vitales, es para ti como trader, ¿ya? Si tú ves que aquí Dogecoin de 47 billones llega un día a estar en 17 billones, es decir, le restas esto, tú ves que Dogecoin está en 17 billones, hermano, vende eso porque eso se va para abajo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Este es un dato muy saludable. Si, de igual forma, es lo mismo. Si tú ves que una acción empieza a perder capitalización bursátil, ponte que aquí 44 billones, se fue a 4 billones, esta empresa ya no va a vender autos. Algo pasó. Porque hasta el dueño vendió. Entonces, más o menos veámoslo desde esa perspectiva. Maximiliano dice, profe, ¿y ese dato de capitalización dónde podíamos verlo? A ver, yo ya te expliqué, pero les voy a volver a indicar. Claro, Ann, pregúntanos. Este, digamos, eso sería lo que está ahorita pasando, digamos, en esto en Intel en especial. Digamos, yo sabía que en la capitalización de Intel está teniendo un recorte Claro, abrupto. obvio, Entonces, totalmente, totalmente, totalmente. Mira aquí, ya contestamos la pregunta de Intel, ya la vamos a ver. Mira, aquí tú te metes, aquí nada más en Investing, tú puedes ver esto en cada broker, en Bloomberg, en cualquier página de inversiones de trading, tú puedes ver. Pero mira, aquí en Investing no te cuesta nada, ya sabes cómo utilizarla. Bitcoin, ¿por qué es la primera moneda? Porque tiene 1,7 trillones de dólares. Yo les había dicho que consulten el oro. ¿Quién sabe cuánta capitalización bursátil tiene el oro? ¿Ya? Averigüen eso. Yo les dije, si averiguaban eso, les iba a enseñar algo bien pro, pero nadie averiguó, así que no les tres enseñé. Entonces, trillones de dólares son el doble de ¿cuánto? Bitcoin. 3 trillones, el doble de Bitcoin. Exacto, 3 trillones. Perfecto. Entonces, a ver, ahora que ya saben que la capitalización de bursátil, por ejemplo, ahorita para contestar la pregunta de cuándo te salgas en la Litecoin, si tú ves que Bitcoin superó al oro, ahí podrías tú ya tal vez vender tus bitcoins. ¿Por qué? Porque la capitalización de bursátil ya llegó a su máximo y obviamente va a empezar una corrección bastante fuerte. Ya, pero obviamente, ¿qué podría también pasar? Si ya vemos que Bitcoin supera el oro, puede que todos los inversionistas que estaban al oro se pasaron a Bitcoin. Entonces, ese es un dato bastante importante. Entonces, mira, aquí podemos ver la capitalización bursátil. Mira, aquí 57,5 y la foto que les mandé, 47. Imagínense, en esto creo que solo fue hace 2 semanas, una semana, y ya está en 57.000 Dogecoin. Mira, te dice en 7 días te dice un 92%, ¿cachas? Qué brutal. O sea, si tú invertías en 2 semanas $1.000, aquí ya tenías $2.000. Si metías 5.000, tenías 10.000. En 2 semanas, ¿cachas? Es una apreciación brutal. Entonces, por ejemplo, estas apreciaciones ya de 3 cifras ya es venta. O sea, aquí obviamente debes saber que Dogecoin, ¿por qué se aprecia mucho? Porque quien tiene Doge es Elon Musk. Entonces puede ser que Elon Musk está apreciando, puede tener algún proyecto por ahí que alguien sepa y por eso se aprecia, ¿no? Entonces a veces no saber eso detrás puede hacer que te pierdas más apreciación. Ahora vamos a ver el tema de cómo de esta empresa que me mencionaste, ese fue el nombre de la tecnológica, Intel. Intel. Vamos, aquí tenemos Intel. Mira, nos metemos a la acción y de igual forma vamos a poder ver la capitalización bursátil. Debería estar acá abajo. Perfecto. Mira, Intel tiene una capitalización de mercado de 107 billones de dólares. Puedes ver que las acciones en circulación son 4 millones. Podemos ver que sus ingresos netos están en negativo. Y aquí puedes hacer un análisis ya financiero bastante fuerte, ¿no? Pero finalmente a lo que voy es que eh, esta capitalización pues puede dar una posición bastante interesante al activo. Obviamente si tú solo ves esto no te dice nada. Deberías irte a ver
cuánto de capitalización tenías en octubre, cuánto en septiembre, cuánto en agosto, cuánto en julio. Entonces tienes que hacer un comparativo y ahí decir, no, sí, se está apreciando. Por ejemplo, aquí en Dogecoin vimos que hace 2 semanas, que es la foto que les envié, y ahorita al día de hoy, 13 de noviembre, vimos que estaba en 57 billones. Es decir, subió 10 billones de dólares desde que ganó Donald Trump. Es una brutalidad. Entonces, por eso es que subió el 92%, porque fue como que alguien dijo, compren Dogecoin y se fue a la luna. Y podría seguir subiendo, ¿no? Obviamente, si ya llegó al 100, va a ser un retroceso tal vez del 50%, pero de ahí sigue apreciándose. Entonces, aquí tú puedes ver que esta empresa de, de Intel ha tenido un buen comportamiento mensual. Y muy probablemente ahorita vemos que está como en problemas de ingresos, imagínate, menos 15 millones de dólares, y por eso es que la acción ha ido bajando, ¿no? Entonces, hay que analizar pues estos datos en los años anteriores y te va a dar un dato bastante interesante, ¿no? Entonces, aquí, cuando tú te ingresas a cada acción, vas a poder ver la capitalización del mercado, ¿ya? Entonces ahí vas a ver, pues, ¿tienes otra pregunta, Ana? ¿O se quedó levantado de antes? Sí, es otra preguntita. Justamente, digamos, el ver la capitalización, ver los mercados, ver todo eso, ya da una razón, digamos, de cómo va manejándose, pero digamos, las noticias de, digamos, de producción o de productos que ellos han sacado al momento, digamos, yo más o menos sabía, digamos, que las últimas generaciones de procesadores están pésimos y están teniendo pésimas relaciones, ya que, digamos, Nvidia y AMD están ingresando demasiadamente fuerte ya al mercado de ellos y que los están desplazando. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, entender todas esas noticias para que, digamos, saber si es que es buen momento, digamos, de adquirir un porcentaje de esta acción o mejor saber y mejor quitarla de la vista y eso ya se perdió, eso ya mejor ni ver eso o mejor ver a otra empresa, digamos, en estos momentos? Ya, verás, hay varias cosas, pero te lo voy a hacer fácil con la capitalización de mercado. Ahorita tenemos que en el 2023 fue de 211 billones, diciembre del 2023. Nosotros vimos que ahorita la capitalización bajó a 117 billones en Intel. ¿Por qué bajó? Justamente por lo que tú mencionas. Yo como inversionista, ya tú estás haciendo chips, toma, te doy 2 millones de dólares. ¿Qué pasa? Produciste, pero veo que son de mala calidad y tú vendes en $100 un chip y los de al lado me venden en 50 y mejores que los tuyos. Entonces cojo y le doy al otro 4 millones. ¿Qué pasa? De esos 2 millones, capaz me devolviste uno y metí allá los cuatro. Entonces, mira, aquí es sencillo. De 2,11 billones, si bajó a 117, ¿qué pasó? Ya se están quedando sin inversionistas. Entonces, este dato de 107 millones ya te da esa alerta, ya te da esa alerta de ese fundamental que tú sabes que la producción está siendo mala, se está reflejando en la capitalización bursátil y por eso también se ve reflejado en que baja el precio de la acción. La acción valía $65 y ahora vale $25. Estamos hablando de la tercera parte. Entonces, si ellos no hacen nada para contrarrestar, las acciones van a seguir bajando. Entonces, ese dato es bastante importante. Por ejemplo, si ahorita vemos que no ha hecho nada, aquí una venta a 20, súper buena. $4 va a bajar sí o sí por cada acción. Entonces, igualmente, de esa forma funciona. También hay otras formas de ver esos datos, pero más o menos ya son financieros. Por ejemplo, te diría, mira el ROE. El ROE lo que te determina es tu rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, va anclado, o el ROA que va anclado a tu rentabilidad sobre los activos. Es decir, tienes una máquina que te ensambla los celulares y vas viendo cuánto esta máquina te va produciendo a ti de rentabilidad. Si la máquina se te dañó, no produces celulares y se te daña la máquina, tu ROA va a bajar porque tus activos no están funcionales. Entonces, con estos indicadores financieros tú también puedes ver este tema. Por ejemplo, otro indicador es, por ejemplo, el análisis de inventario. Digamos que tú tenías 20 millones de inventario de chips y vas a ver que en enero tienes
40 millones de inventario de chip. ¿Qué pasó si el inventario debería reducir porque estás vendiendo? Aumentó, quiere decir que no estás vendiendo. Entonces, así más o menos son como los análisis financieros en los que tú te puedes fijar que, que estos pequeños indicadores, estos pequeños patrones, estas pequeñas situaciones que pasan en la empresa, luego van a ser repercutidos al alza o a la baja. ¿Ya? Listo, estimados inversionistas, estuvo bastante interesante la clase, no generamos ninguna posición, les quedo debiendo para el día de mañana. El día de mañana sí vamos a hacer full operaciones de que hoy no hicimos, así que conéctese mañana nuevamente en la noche. Nos despedimos con esta última pregunta. Bueno, dos preguntas. Dice, profe, para invertir en Bitcoin es como estamos haciendo en la plataforma, comprando o se compra de otra manera. Tienes dos opciones, Franklin. La una es tradear, es decir, hacer trading, como hacemos en XM. Compramos Bitcoin a 90.000, sube a 100.000, ganamos estos 1.000 pips. Y la otra es, tú puedes comprar la criptomoneda como tal y la puedes tener. Es decir, en vez de que tú ahorres en dólares, vas a ahorrar en criptomonedas, ¿ya? Y después a futuro la puedes vender o la puedes tener cuando ya se pueda comprar con bitcoins, digamos, en el Ecuador, pues las tienes guardadas y después ya puedes invitar a toda tu familia a comer con bitcoins. Y la última pregunta nos dice Maximiliano, profe, en alguna parte del curso veremos este tema a mayor profundidad y cómo invertir en acciones a largo plazo. Sí, podríamos establecer para el siguiente año y hacer un portafolio medio chévere de acciones, ¿no? Podríamos separar tal vez ya que sea unos $1.000 y hacer un portafolio chiquito de acciones, de Apple, de Intel, con una perspectiva de que se aprecie, ¿no? Es decir, comprar una acción de cada acción, recibir dividendos y ver cómo se va moviendo, ¿no? Podemos hacer una cuenta netamente de acciones, pero obviamente eso deberíamos cuadrar con sus tiempos, no sé hasta cuándo se queden y podríamos ir cuadrando, ¿no? Para esa posición. Listo, entonces sí, sí podemos hacer eso, ¿no? Pero habría que cuadrar, ¿no? Habría que cuadrar, vamos a ver si hablamos con el administrativo para generar este tema de valoración de acciones que es muy bueno. Obviamente ya es una parte como más financiero. Sí, sería bueno que pídanle a Naya Alejandra o a las chicas, díganle, ¿saben qué? Queremos ver un tema netamente de portafolio de acciones. Obviamente ellas ya toman la esta y a mí ya me dan la facilidad de que yo pueda generar ese otro tema, ¿no? Porque es diferente. Deberíamos ver un temas más profundos, como les digo, ver el ROA, ver el ROE, ver inventarios. Entonces es un poquito más tedioso, más cansado, pero podríamos armar un portafolio bastante chévere, ¿no? Entonces, escríbanle en área administrativo y podemos profundizar. Podríamos empezar con unas 5 o 10 acciones, más o menos ahí tratando de que todos tengamos el mismo capital. Y obviamente lo ideal sería que sean real para decir, invertimos en enero y en 6 meses ya tenemos esta rentabilidad. Le dejamos un año y nos dio este portafolio, y yo que sé, un 30-60% que es muy bueno. Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por habernos acompañado pues en nuestra sesión de inversiones. Sigan así, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden traer a la siguiente clase. En la siguiente sesión vamos a hacer operaciones bastante chéveres, sí, con baja riesgo. ¿Ya? Que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.